Buscaba hacer de ese cumpleaños un recuerdo especial, algo que ella no olvidaría jamás. Su amor por la música country era algo que siempre celebraba, y este verano se presentaba la oportunidad perfecta, la gira que había agotado entradas en minutos. Desesperado y sin suerte en la venta oficial, comenzó a revisar Facebook Marketplace, con la esperanza de encontrar boletos aún a un precio razonable. Allí fue cuando apareció Héctor, un tipo que ofrecía exactamente lo que necesitaba. 2 boletos a un costo que no era un robo, con fotos aparentemente legítimas y un perfil normal, al menos a simple vista. El intercambio fue rutinario, casi banal. Pagar por PayPal, encontrarse en el estacionamiento de un supermercado, el saludo cordial y la impresión de normalidad que Héctor transmitía. Nadie sospecharía nada. Nadie pensaría que un simple boleto podría convertirse en una semilla de inquietud. Todo parecía ir de acuerdo al plan. El concierto fue un torbellino de luces y canciones. Ella cantaba, él sonreía, y por un momento todo era perfecto. Pero luego Héctor apareció entre la multitud, tardío, como si hubiera sido invitado de improviso. Su presencia no era amenazante a simple vista, pero la forma en que actuaba, sus comentarios casuales sobre cómo planeaban ir juntos, dejó un escalofrío que no desaparecía. Cada risa compartida, cada mirada casual, parecía cargar un peso invisible, una insistencia sutil que no encajaba. La noche continuó, y al final Héctor hizo una invitación a prolongarla, a conocerlos mejor, como si la cercanía improvisada del concierto le diera derecho a invadir sus límites. Rechazaron con firmeza, se alejaron, y mientras caminaban, la sensación de ser observados permanecía, como si él hubiera encontrado formas de seguir cada paso, cada movimiento, sin que ellos supieran cómo. Semanas más tarde, los mensajes comenzaron a llegar. Inicialmente, algo casual, curioso. Me encantaría verlos otra vez, conocernos mejor. La alarma creció cuando una tarde Héctor apareció frente a su casa, con más boletos, sonriendo con una seguridad inquietante. Parecía que había obtenido su dirección a través de PayPal, un detalle que transformó la sorpresa en miedo. Amenazaron con llamar a la policía, mencionaron perros guardianes y cámaras, pero Héctor simplemente se retiró con una mueca que todavía parecía vibrar en el aire, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. No pasó mucho tiempo antes de que los incidentes comenzaran a multiplicarse, luces que se encendían solas, ruidos en el patio cuando la casa estaba vacía, la sensación constante de pasos cerca de la ventana. La paranoia se mezclaba con la realidad de manera indistinguible. Cada sonido, cada sombra, parecía formar parte de un acecho que no tenían control para detener. Bloquear su número y su perfil fue un alivio momentáneo, pero no borró la huella que Héctor había dejado. Cada vez que sonaba una notificación, cada vez que la puerta chirriaba, el recuerdo del encuentro se hacía más intenso, recordándoles que un regalo bien intencionado podía transformarse en una pesadilla silenciosa. Desde aquel verano, una decisión permaneció firme en la mente de ambos. Nunca más comprarían en Marketplace sin desconfiar, nunca más asumirían que lo ordinario y lo seguro podían convivir con lo extraordinario y lo siniestro. La vida cotidiana continuaba, pero el recuerdo de Héctor y de sus boletos obsesivos se mantenía como una sombra invisible, un recordatorio de que el mundo digital, por mucho que pareciera inofensivo, podía abrir puertas que jamás deberían haberse cruzado. Los días se convirtieron en un reloj constante de tensión. Cada sonido en la casa, cada sombra proyectada por la luz del atardecer, parecía llevar su nombre. Incluso los objetos más triviales tomaban un matiz siniestro. La llave que giraba en la cerradura, el timbre que sonaba sin que nadie estuviera allí, los pasos que resonaban en la escalera cuando ambos estaban en la sala. Intentaron racionalizarlo, buscar explicaciones lógicas, culpar a la imaginación, pero la sensación persistía. Alguien estaba allí, observándolos, cruzando la frontera de la seguridad que creían tener. Una noche, mientras cenaban, recibieron otro mensaje. Esta vez era más directo. Sé que están en casa, no es tarde para visitarme. La calma se esfumó, reemplazada por un miedo que ya no podían ignorar. Llamaron a la policía, pero las amenazas de Héctor habían sido lo suficientemente vagas para que no se configurara un delito inmediato. Sin embargo, la advertencia de que él podría aparecer en cualquier momento los mantuvo alertas durante semanas.
Las cámaras de seguridad parecían inútiles. Cada imagen que revisaban mostraba únicamente calles vacías y siluencias engañosas. Entonces, una tarde, mientras la luz natural comenzaba a declinar, Héctor apareció nuevamente. Esta vez no necesitó invitación ni excusa. Estaba en la acera frente a su casa, con una caja de boletos adicionales, con una sonrisa que no buscaba amistad sino control. Sintieron un miedo paralizante. Su esposa lo miraba con incredulidad, mientras él recordaba la sensación de vulnerabilidad que había comenzado aquel día en el supermercado. La amenaza implícita era clara. Podía aparecer cuando quisiera, sabía dónde estaban y sus acciones no se detenían ante nada. No hubo confrontación física, no hubo gritos, solo una advertencia silenciosa. La mueca de Héctor, su presencia firme y tranquila, como un fantasma que no podía ser expulsado con bloqueos ni llamadas. Finalmente, se retiró, dejando tras de sí un aire denso, un perfume de peligro que se quedó flotando en cada rincón de la casa. Ese fue el punto de quiebre. Entendieron que el acoso no era solo físico, sino psicológico, una intrusión en su vida cotidiana que ningún sistema digital podía contener. Con el tiempo, aprendieron a vivir con la paranoia, a reforzar cerraduras, a desconfiar de cada contacto en Marketplace. El amor por la música, que había motivado el regalo, se vio empañado por la memoria de aquel hombre que convirtió un gesto de cariño en una amenaza persistente. Nunca más compraron boletos de reventa en línea, nunca más confiaron en extraños que parecían normales. La lección era clara. La Deep Web y sus bordes visibles podían esconder obsesiones, peligros y personas dispuestas a cruzar límites por un capricho. Aún así, cada vez que se sentaban juntos en silencio, con la ventana entreabierta y la brisa rozando sus rostros, sabían que Héctor estaba ahí, en algún lugar, vigilando. Y comprendieron que la normalidad que habían conocido había cambiado para siempre, que un regalo de amor podía transformarse en un recordatorio constante de vulnerabilidad, y que algunas amenazas, aunque físicas o digitales, nunca desaparecen por completo. El primer día que llegué al pueblo, me sentí extraño y liviano a la vez, como si hubiera dejado atrás más de lo que podía recordar. El trabajo de descargar camiones junto al lago me mantenía ocupado, con las manos ásperas y el cuerpo cansado, pero había un silencio en esas mañanas nubladas que me tranquilizaba. Entre cajas, pallets y niebla, empecé a pensar en cosas sencillas. La televisión en mi apartamento nuevo, las series que aún no había visto, los videojuegos que estaban esperando. Quería un mueble para mi tele de 60 pulgadas, algo que no me hiciera gastar demasiado, porque mi sueldo no era generoso y el alquiler absorbía gran parte. Fue entonces cuando empecé a explorar Facebook Marketplace. Al principio dudaba de las ofertas. Siempre hay algo sospechoso cuando un mueble caro aparece por $25. Pero este parecía perfecto. Color oscuro, madera resistente, estantes amplios, fotos tomadas con detalle, incluso algunas mostrando cajas de herramientas encima, como si alguien hubiera querido demostrar que la estructura era sólida. La vendedora decía que debía mudarse, que necesitaba deshacerse rápido. El mensaje me llegó con urgencia. Si quieres, ven a recogerlo a las 5 de la mañana, después no podré. Mi instinto me decía que fuera precavido, pero la curiosidad y el precio me hicieron aceptar. Llegué al estacionamiento del lago antes del amanecer. La niebla envolvía los árboles, los postes de luz apenas iluminaban el asfalto húmedo. Miré a mi alrededor. No había nadie. Luego apareció ella, o al menos su voz, desde una furgoneta gris estacionada hacia el fondo. Estoy atrás, abre la parte trasera. Me acerqué con cautela, pero la parte trasera estaba vacía. La voz insistió, un poco más firme, como si presionara mi decisión. Retrocedí, un escalofrío subiendo por mi espalda. Fue entonces cuando las vi. Dos figuras emergiendo lentamente de entre los árboles, portando objetos que brillaban bajo la poca luz. El instinto me gritó que corriera. Sin pensar, giré sobre mis talones y corrí, el corazón golpeando en mis oídos mientras mis pies resbalaban sobre la hierba húmeda y la grava suelta del estacionamiento. Sentí su presencia cerca, pero nunca supe si realmente estaban a punto de alcanzarme o si mi mente jugaba con la niebla y el miedo. Alguien vibró en mi bolsillo, un mensaje en mi teléfono. Decía simplemente, «Buena decisión, hermano». El perfil de la vendedora desapareció al instante, como si nunca hubiera existido.
Denuncié el evento a la policía, pero no había rastros, ni cámaras, ni testimonios, ni señales de la furgoneta. La paranoia se instaló incluso días después, cuando cada sombra, cada sonido, me hacía mirar por encima del hombro. Creía ver la furgoneta estacionada cerca de mi apartamento, incluso en el lago cuando bajaba a correr por la mañana. No podía quitarme de la cabeza la certeza de que algo había estado allí, acechándome, esperando el momento de atacar. Con el tiempo aprendí a vivir con la alerta constante, con la sensación de que la línea entre lo virtual y lo real podía ser peligrosa. Aprendí a desconfiar de lo que parecía demasiado bueno para ser cierto y a nunca ceder ante la urgencia impuesta por un desconocido en línea. Y mientras la niebla matutina seguía arrastrándose sobre el lago, entendí que el peligro no siempre estaba en el objeto que deseaba, sino en la manera en que el miedo podía atrapar a alguien desprevenido. El miedo no desapareció de la noche a la mañana. Cada mañana, mientras la niebla del lago se levantaba y cubría los árboles como un velo, sentía que alguien me observaba. Incluso en mi apartamento, los ruidos cotidianos adquirían otra dimensión: la persiana que golpeaba contra el marco, la madera del piso crujiendo, el eco de mis propios pasos parecían señales de algo más. Comencé a revisar mi teléfono compulsivamente, buscando algún rastro del perfil desaparecido, algún mensaje que pudiera darme pistas, pero era como si todo se hubiera desvanecido. La vendedora nunca había existido, o al menos no de la manera que mi mente podía entender. Trabajar en los camiones seguía siendo un refugio, pero la rutina se veía constantemente perturbada por imágenes fugaces de la furgoneta entre la niebla, o por sombras que parecían seguirme en el bosque alrededor del lago. Evité salir solo durante las primeras noches, y cuando lo hacía, llevaba un bate o cualquier objeto que pudiera usar para defenderme. Cada figura que aparecía en la distancia me hacía dar un paso atrás. Incluso compañeros de trabajo que caminaban detrás de mí podían convertirse por un instante en esas figuras que vi aquella mañana. Un día, mientras descargaba un camión con cajas de herramientas que olían a pintura vieja y aceite, mi teléfono vibró de manera insistente. Era un mensaje de un número desconocido. Abrí la conversación con cautela. Solo decía: "No olvides quién mira por ti, nosotros cuidamos". La mente me jugó una mala pasada. Sentí que las sombras se acercaban incluso dentro del almacén, que los compañeros eran meras máscaras, y que el lago, con su agua oscura y fría, era un espejo de algo que no debía descubrir. Comencé a investigar por mi cuenta. Las direcciones de los anuncios de Facebook Marketplace parecían legítimas, pero cruzando nombres y perfiles antiguos, encontré foros en la Deep Web donde se hablaba de encuentros similares. Personas que citaban a compradores a horas imposibles, ubicaciones remotas, mensajes urgentes, y desaparecían sin dejar rastro. Muchos contaban historias como la mía, con advertencias que sonaban como ecos. No abras la parte trasera. Nunca confíes en perfiles que desaparecen al día siguiente. Ellos observan, siempre observan. Empecé a entender que no se trataba de un simple intento de estafa o de una broma pesada. Era un patrón, un juego peligroso que combinaba vigilancia, manipulación y miedo. Los días se volvieron semanas. La niebla matutina se convirtió en un recordatorio de mi vulnerabilidad. Cada viaje al lago, cada paseo por el bosque, estaba impregnado de un temblor que no podía controlar. Mi teléfono se volvió un instrumento de ansiedad. Cada notificación inesperada me hacía saltar. Cada mensaje de un número desconocido me hacía cerrar la aplicación con rapidez. Dormía con las luces encendidas y la puerta cerrada con llave, revisando ventanas y balcones. Mi realidad se había estrechado hasta convertirse en un perímetro de miedo y sospecha. Una mañana decidí enfrentar la situación. Caminé hacia el estacionamiento del lago, justo cuando la niebla era más densa. Quería saber si todo había sido un producto de mi paranoia o si había algo real esperando allí. Mis pasos eran cuidadosos, midiendo cada sonido, cada crujido de hojas secas. La furgoneta no estaba, pero había marcas recientes en la grava, como si alguien hubiera estado allí hacía poco. Mi corazón se aceleró, la sensación de ser observado era intensa. De repente, el teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje nuevo. Bien hecho al venir solo, pero recuerda, nosotros vemos todo. No había remitente, no había forma de responder. Comprendí que el peligro nunca había sido físico únicamente. El juego era mental. Me obligaba a dudar de mí mismo, a cuestionar cada paso, cada decisión.
Comprendí que los perfiles desaparecían, pero las personas detrás de ellos no, y que el miedo, cuando se siembra de manera meticulosa, puede ser más efectivo que cualquier ataque directo. Decidí cortar todo contacto con la tecnología por unos días. Apagué el teléfono, cerré la computadora y me alejé del lago, caminando sin rumbo entre los senderos del bosque cercano. La niebla seguía allí, pero parecía menos amenazante cuando no había ojos vigilándome a través de una pantalla. Durante horas caminé, respirando aire húmedo y sintiendo mis pies hundirse en la tierra blanda. Y mientras el sol comenzaba a filtrarse entre las ramas, entendí que había escapado, no porque hubiera vencido a nadie, sino porque había confiado en mi instinto y actuado antes de que la curiosidad y la urgencia me llevaran a un error fatal. Al volver a mi apartamento, encendí mi televisión y me senté frente al espacio vacío donde el mueble debería estar. No lo compré, no lo necesité. El miedo me había enseñado una lección más valiosa que cualquier ganga. En la red, en los mensajes urgentes y en los anuncios imposibles, no siempre se esconde lo que uno desea. A veces, lo que aparece demasiado perfecto es solo la puerta a algo que no deberíamos ver. Y mientras la niebla matutina se desvanecía lentamente sobre el lago, sonreí con alivio y un poco de incredulidad. Había sobrevivido a un encuentro que nunca olvidaré, y sabía que en algún lugar, alguien me observaba y me recordaba que la línea entre lo virtual y lo real siempre será peligrosa. Desde que había terminado la universidad, la idea de independizarse se le había grabado en la mente como un objetivo urgente, casi visceral. Cada anuncio que revisaba en Facebook Marketplace se convertía en una obsesión. Cada foto prometía un refugio donde podría, por fin, respirar sin la mirada constante de sus padres. Esa noche, mientras su computadora iluminaba tenuemente la habitación, un anuncio capturó su atención. Una casa de 2 pisos, 4 habitaciones, 2 baños, garaje y un sótano terminado, con un precio ridículamente bajo. Las fotos interiores eran impresionantes. Pisos relucientes, paredes blancas impecables, una cocina que parecía sacada de un catálogo. Pero había un vacío inquietante. No mostraban ni el exterior ni el sótano. Algo en ese vacío le provocó un cosquilleo de intriga mezclado con desconfianza, pero su deseo de encontrar un lugar propio fue más fuerte que cualquier alarma interna. Decidió contactar a los propietarios y tras una breve conversación le dijeron que podía ver la casa esa misma noche. La velocidad con la que cerraron la cita parecía extraña, pero su impaciencia ganó. Condujo hacia la dirección indicada, su corazón latiendo con anticipación y ansiedad. Al llegar, la realidad chocó con las fotos. El vecindario tenía calles desiertas y mal iluminadas. La casa mostraba paredes desconchadas, ventanas sucias y un jardín abandonado, casi como si el tiempo lo hubiera olvidado allí. Frente a él, un hombre desaliñado y una mujer frágil lo observaban, de pie, inmóviles, como figuras clavadas en la oscuridad que proyectaba la luz de su coche. Su saludo no fue natural, sus gestos eran lentos y tensos. Intentó disimular su incomodidad mientras recorría el interior. Las habitaciones eran estrechas, los baños mostraban grietas y humedad, y el garaje olía a moho. Nada se parecía a las imágenes que había visto. Cuando manifestó su intención de irse, la insistencia comenzó a crecer. La mujer lo condujo hacia las escaleras que descendían al sótano, empujándolo suavemente pero con firmeza, susurrándole que el interruptor estaba abajo. Un escalofrío recorrió su espalda, la intuición gritándole que algo estaba mal. Intentó retroceder, pero el hombre bloqueó la puerta y metió la mano en su bolsillo, exigiendo un pago que nunca había acordado. El miedo lo paralizó por un instante. La sensación de peligro era tangible, casi física, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado y hostil. Con un impulso que brotó de la pura adrenalina, logró zafarse, correr por la entrada y desaparecer en la oscuridad de la calle, dejando atrás la casa y la amenaza que había sentido. Horas después, relató la experiencia a la policía. Investigaron la dirección y encontraron la casa abandonada por ocupantes legales, con signos de haber sido utilizada por personas desconocidas. Nunca pudieron determinar sus verdaderas intenciones, pero la sensación de peligro era evidente. Esa experiencia dejó al joven con un aprendizaje doloroso. Las promesas en Marketplace podían ocultar trampas mortales, y la curiosidad mezclada con la prisa podía ser peligrosa.
Juró no volver a dejarse seducir por imágenes perfectas y anuncios que parecían demasiado buenos para ser verdad, agradeciendo cada segundo que lo había mantenido con vida lejos de aquel sótano oscuro y silencioso. Durante días, no podía sacarse de la cabeza la imagen de esa casa, la frágil figura de la mujer, el hombre con la mano en el bolsillo y la oscuridad del sótano que parecía llamarlo con una voz muda. Cada sonido en su apartamento le parecía un eco de aquel momento. Cada sombra, un reflejo de lo que pudo haber sido su final. Decidió documentar todo en su mente, reconstruir cada detalle para no olvidar ni un solo gesto, ni un olor, ni la sensación de que algo, en aquel lugar, lo había observado incluso antes de que pusiera un pie dentro. Aunque trató de volver a la normalidad, su rutina se volvió un ritual de precaución. Recorrió Marketplace y otros portales en busca de lugares seguros, pero cada anuncio lo llenaba de recelo. La experiencia le había enseñado que la promesa de lo irreal podía ser peligrosa, que la ilusión de un hogar barato podía esconder algo mucho más oscuro. Y mientras reflexionaba sobre aquello, un pensamiento persistente lo consumía. La sensación de que el sótano no era solo un lugar físico, sino un símbolo de lo que ocurre cuando la curiosidad y la confianza se cruzan con la malicia humana. Con el tiempo, la historia se convirtió en advertencia para sus amigos y conocidos. Les contaba con detalle cómo un precio demasiado atractivo y la falta de información podían ser trampas, cómo la percepción que tenemos de las cosas puede ser manipulada por quienes buscan aprovecharse de la inocencia o el deseo ajeno. Nadie lo tomó a la ligera. Su relato era tan vívido y aterrador que se volvió una especie de leyenda urbana entre quienes buscaban alquileres en línea. Sin embargo, la experiencia dejó una marca más profunda que cualquier historia de miedo. Un respeto absoluto por la intuición y los límites propios. Nunca más se acercó a anuncios sospechosos. Nunca más ignoró la voz interior que advierte cuando algo no está bien. Y aunque nunca supo con certeza qué hubieran hecho aquellos ocupantes ilegales de haber logrado retenerlo, agradeció la claridad de su instinto y la rapidez de su reacción. Había escapado de algo que podía haber sido fatal, y en esa certeza se asentó la lección definitiva. Algunas puertas, aunque parezcan invitaciones, no están destinadas a abrirse. Cada vez que pasaba cerca de aquel vecindario, sentía un escalofrío que le recordaba la noche en que decidió correr en lugar de quedarse. Esa sensación, mezcla de alivio y advertencia, se convirtió en su guía silenciosa para toda la vida. Un recordatorio de que la prudencia y la atención son armas más poderosas que cualquier impulso de deseo o curiosidad. Y así, mientras otros continuaban buscando gangas y oportunidades sin medir riesgos, él guardaba su historia como un tesoro invisible, un testimonio de escape, de instinto y de supervivencia. Había algo en la manera en que la ciudad parecía esperar en silencio aquella tarde, como si supiera que algo se avecinaba. El tráfico pasaba sin prisas, las luces se reflejaban en los charcos de la lluvia reciente, y él se movía entre sombras de edificios altos con la sensación de que cada paso lo acercaba a un límite que no entendía del todo. Su coche había dejado de existir semanas atrás. Un accidente que no solo destruyó el vehículo, sino también la cámara que había sido su herramienta de vida y de alguna manera su extensión de sí mismo. Sin ella los trabajos se acumulaban, los pagos se retrasaban y la sensación de incompetencia lo devoraba en silencio. Fue entonces cuando apareció el anuncio. Facebook Marketplace, un espacio donde todo parecía posible y al mismo tiempo inquietantemente desprovisto de certezas. La cámara estaba allí, con fotos que mostraban un brillo metálico perfecto, un micrófono adosado que prometía claridad en cada toma. El precio, irrisorio para lo que ofrecía. No podía ignorarlo. Marcó el número y tras unos breves mensajes acordó un encuentro. El lugar, un apartamento lujoso, aparentemente normal bajo la luz del día, con ventanales que dejaban pasar un sol cegador y alfombras que amortiguaban los pasos. Todo parecía demasiado limpio, demasiado perfecto. Devin lo recibió con una sonrisa que parecía ensayada, el cabello perfectamente peinado y ropa que hablaba de un mundo que él conocía solo a través de películas y revistas. La conversación comenzó ligera, entre cámaras y modelos, lentes y encuadres. Devin mencionó su experiencia frente a la cámara, cómo había trabajado en campañas publicitarias,
cómo había posado para fotos que luego colgarían en escaparates que él jamás vería. Cada palabra estaba medida, cada gesto parecía pensado. Cuando Devin lo invitó a ver el nuevo equipo, hubo un instante de desconcierto. El apartamento era enorme, pero la habitación que mostró estaba vacía, salvo por un trípode con una cámara apuntando hacia la puerta. La luz del sol entraba de manera que la escena parecía sacada de un catálogo, inmutable y silenciosa. Y entonces, la puerta se cerró. El clic resonó más fuerte de lo que debería, y la voz de Devin, antes amigable, ahora adquirió un matiz que lo paralizó. Serías un gran modelo. No había contacto físico, no hubo amenazas explícitas, pero algo en la forma en que se dijo lo hizo sentir atrapado, vulnerable, expuesto. El instinto lo hizo retroceder, salir del apartamento sin mirar atrás, con el corazón latiendo de manera irregular, la mente girando en torno a lo que acababa de ocurrir. En la acera, mientras la ciudad continuaba indiferente a su miedo, comprendió que la cámara no era lo más valioso de ese encuentro, era el control, la intención invisible que podía haberlo atrapado de una manera que aún no entendía. Al día siguiente, la paranoia se mezclaba con la rutina. Revisó el anuncio, desaparecido. Intentó imaginar lo que Devin podría hacer con otra víctima, con alguien que confiara más fácilmente, con alguien que no tuviera la intuición suficiente para huir. Cada paso en Marketplace lo hizo estremecerse. La normalidad se había teñido de amenaza. Compró otra cámara, más cara, más segura, con transacciones en persona pero en espacios públicos, rodeado de gente. Pero la sensación persistía, una mezcla de inquietud y fascinación, un recordatorio de que el peligro podía presentarse bajo la forma más inesperada, con la sonrisa más amable y la voz más elegante. Nunca supo si Devin era un simple perverso con obsesiones extrañas o algo más oscuro, algo que se movía en la frontera de lo que la mayoría de las personas consideraría real. Desde aquel día, Facebook Marketplace dejó de ser solo un espacio para adquirir objetos. Se convirtió en un recordatorio constante de la vulnerabilidad humana, del fino hilo que separa la curiosidad del riesgo, la confianza del peligro. Cada sonido de notificación, cada anuncio nuevo que aparecía, traía consigo un escalofrío. La memoria de una puerta cerrada, de una frase susurrada con precisión calculada, de una mirada que prometía más de lo que las palabras podían contener. Y así, entre trabajos urgentes y días que pasaban sin sobresaltos físicos, aprendió a vivir con la duda, con la pregunta que lo acompañaría siempre. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera salido corriendo? Pasaron semanas y la vida del camarógrafo intentaba volver a la normalidad, aunque nada lo convencía de que realmente lo lograra. La cámara nueva funcionaba, los trabajos se completaban, pero cada sonido extraño, cada sombra al borde de su visión, lo hacía recordar el apartamento de Devin, la puerta cerrándose, la voz resonando en su mente como un eco imposible de ignorar. La paranoia se mezclaba con la obsesión. ¿Qué hacía Devin ahora? ¿Había tenido otras víctimas? ¿O era simplemente un juego macabro que disfrutaba a solas? Una noche, mientras revisaba un foro de fotógrafos en la Deep Web, notó un hilo que parecía inocuo. Alguien mencionaba un modelo misterioso que ofrecía cámaras a precios irrisorios, invitando a encuentros privados para probar equipo profesional. El nombre no aparecía, pero el patrón era idéntico. Su corazón se aceleró y una mezcla de miedo y determinación lo impulsó a seguir el hilo. Descubrió perfiles eliminados, mensajes borrados y fotografías que parecían sacadas de apartamentos lujosos, siempre mostrando cámaras pero nunca a las personas detrás. Todo apuntaba a Devin, o a alguien que actuaba como él. En un acto impulsivo y temerario, decidió rastrear un nuevo anuncio, el más reciente, publicado bajo una cuenta que apenas tenía actividad. La cámara estaba listada nuevamente, con la misma descripción impecable, el mismo precio demasiado bueno para ser verdad. Esta vez, eligió un encuentro en un café público, observando desde lejos. Devin apareció puntual, elegante, con su sonrisa característica. No intentó acercarse, parecía analizarlo, medirlo, como un depredador estudiando a su presa a distancia. El camarógrafo comprendió algo fundamental. Devin no necesitaba encerrarlo físicamente para ejercer control. La tensión, la sugestión, el miedo eran sus herramientas, y funcionaban incluso a través de la pantalla o con simples insinuaciones. La sensación de vulnerabilidad que había experimentado no era un accidente.
Era la esencia de su poder. Cada víctima, cada interacción, era un juego psicológico, un experimento que Devin ejecutaba con precisión. Esa noche, mientras regresaba a su apartamento, decidió algo que cambió su relación con el mundo digital para siempre. No habría más encuentros, no habría más riesgos. Nunca volvió a Marketplace, nunca respondió a mensajes sospechosos, y aprendió a desconfiar incluso de lo que parecía más inofensivo. La cámara nueva grababa trabajos rutinarios, pero él ya no veía solo imágenes. Veía posibilidades de peligro, presencias que podían acechar detrás de un lente, detrás de una sonrisa, detrás de la normalidad. Y así, la vida continuó, con la certeza de que Devin y su tipo de amenazas no necesitaban violencia física para marcar profundamente. El miedo se convirtió en un vigilante silencioso que lo acompañaba en cada paso. Una lección que, aunque amarga, lo hizo consciente del delicado equilibrio entre curiosidad y supervivencia. Nunca sabría con certeza cuántas vidas se cruzaron con Devin, ni cuántos habían sentido lo mismo que él aquella tarde, pero una cosa estaba clara: algunas puertas, una vez cerradas, dejan una marca invisible que nunca se borra. Recién había pasado unas semanas desde la separación, y aunque trataba de mostrarse fuerte frente a sus amigos y familiares, la soledad le pesaba como un ladrillo en el pecho. La casa, los muebles y gran parte de su rutina habían quedado atrás, junto con 6 años de vida compartida. Ahora, en un pequeño apartamento con paredes descascaradas y una cocina demasiado estrecha, intentaba recomenzar desde cero. No había mucho, apenas una cama barata y un par de cajas amontonadas en un rincón, como si su vida misma estuviera empacada y pendiente de revisión. Se prometió que, si quería recuperar algo de dignidad, tendría que darle forma a ese lugar vacío. Fue así como comenzó a entrar en Facebook Marketplace, buscando ofertas que no sangraran su bolsillo. Primero apareció un sofá gris de segunda mano, luego un sillón que encajaba perfecto frente a la ventana, y finalmente una televisión que compró con cierta ilusión infantil. Encenderla por las noches, aún con la soledad pesando en los hombros, lo hacía sentir que el espacio ya no era tan ajeno. Con cada compra recuperaba una parte de sí mismo. La rutina se hacía menos cruel, el apartamento menos silencioso. Hasta que un día encontró la publicación de una mujer que vendía una mesa con 4 sillas, de madera pulida y aspecto impecable. El precio era ridículamente bajo. La vendedora se llamaba Lía. Cuando llegó a su casa para ver la mesa, el tiempo se detuvo. Ella lo recibió con una sonrisa cansada, de esas que esconden historias detrás. La sala estaba impecable, aunque había en el aire un dejo de abandono, como si cada objeto tuviera un recuerdo pegado. Hablaron de la mesa, claro, pero también de sus vidas. Él le confesó que acababa de separarse. Ella, casi como un reflejo, compartió que también había salido de una relación turbulenta. Las horas pasaron y lo que debía ser un simple intercambio comercial se transformó en una conversación íntima, una catarsis compartida. Ese mismo día intercambiaron números, y en cuestión de semanas comenzaron a verse con frecuencia. Lo que más le sorprendía era la rapidez con la que todo se daba. Las salidas, las risas, las confesiones nocturnas entre copas de vino. En la mirada de Lía había una mezcla de fragilidad y pasión que lo atraía y al mismo tiempo lo inquietaba. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir pequeñas anomalías, cosas que parecían insignificantes, pero que se repetían lo suficiente como para volverse imposibles de ignorar. Al revisar su teléfono, notaba mensajes ya abiertos, notificaciones borradas, aplicaciones cerradas en segundo plano. En la computadora, carpetas reorganizadas, sesiones iniciadas en horarios en los que él no estaba frente a la pantalla. Una tarde, creyó escuchar el clic de una tecla cuando estaba en la ducha. Al salir, encontró a Lía sentada en el sillón, mirando su celular como si fuera el suyo. Ella lo devolvió con una sonrisa, fingiendo normalidad, pero en su estómago se instaló un nudo frío. Trató de convencerse de que eran imaginaciones suyas, de que la desconfianza era un eco de su antigua relación. Pero las señales crecían. Un día, mientras escribía un correo de trabajo, notó que el cursor se movía solo, borrando letras que él no había tecleado. Pensó en un virus, en un fallo, hasta que recordó las manos de Lía sobre su computadora días atrás. El punto de quiebre llegó una noche en la que recibió un mensaje inocente de su exnovia, una simple notificación de cumpleaños.
Lía lo vio de reojo y su expresión se transformó. Ojos desorbitados, respiración agitada, un silencio pesado que duró horas. Lo confrontó, primero con preguntas tensas, luego con reproches cada vez más exaltados. Él trató de explicarse, de mostrar que no había nada más allá de un saludo, y al final parecía que las aguas se calmaban. Se abrazaron, se pidieron disculpas. Él pensó que todo se había resuelto, pero esa calma era apenas la superficie. A las 3 de la madrugada despertó con un escalofrío recorriéndole la espalda. Abrió los ojos y la vio. Lía estaba de pie sobre la cama, con un palo de golf levantado sobre su cabeza, sollozando y susurrando palabras entrecortadas. La escena parecía salida de una pesadilla. Su cabello despeinado cayendo sobre el rostro húmedo, la sombra proyectada en la pared, la voz quebrada repitiendo que él la estaba traicionando, que había una tal Nicole en su vida que él le ocultaba. Logró apartarse a tiempo y el golpe del palo rebotó contra el colchón. Al levantarse, descubrió que el apartamento era un campo de guerra. Almohadas desgarradas, estanterías tiradas al suelo, ropa y objetos esparcidos como si un huracán hubiera pasado por allí. Ella alternaba entre llanto y furia, un vaivén insoportable. Primero caía al suelo de rodillas, gritando que no quería perderlo. Segundos después lo perseguía con un cuchillo de cocina en la mano, acusándolo de mentirle, de reírse de su dolor. Él apenas alcanzaba a contenerla sujetando sus muñecas temblorosas, rogándole que se calmara. Pero la tensión era insoportable y comprendió que su única salida era huir. Con el corazón martillándole el pecho, él retrocedió hasta la puerta de la sala, aún forcejeando con los brazos de Lía. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, parecían 2 pozos sin fondo, cargados de desesperación. Por un instante creyó que podía hacerla entrar en razón, que bastaría un abrazo o unas palabras suaves. Pero la hoja del cuchillo, brillando bajo la luz tenue de la lámpara, le gritaba lo contrario. No había nada racional en esa mirada. Consiguió empujarla contra el sofá y sin perder un segundo, salió corriendo del apartamento. Sus pies descalzos golpeaban el suelo frío del pasillo, mientras detrás de él resonaban los gritos de Lía, una mezcla de súplica y amenaza. Bajó las escaleras de 2 en 2, con la adrenalina nublándole la mente, hasta alcanzar la calle desierta. Corrió sin mirar atrás. A unas cuadras encontró una tienda 24 horas iluminada como un oasis en la oscuridad. Entró jadeando, sudoroso, y pidió el teléfono prestado al cajero, quien lo miró con sorpresa y algo de temor. Sus palabras salieron atropelladas. «Necesito a la policía. Ahora, por favor, me quiere matar». No pasó mucho antes de que una patrulla llegara al lugar. Lo hicieron esperar allí, mientras 2 agentes se dirigían a su apartamento. El tiempo parecía dilatarse. Cada minuto era un eco del golpe que casi recibió en la cabeza, de las lágrimas incoherentes de Lía acusándolo de cosas que ni existían. Finalmente, uno de los oficiales regresó. Su semblante era grave, pero no hostil. Le dijo que la habían encontrado en el suelo, gritando con los brazos cubiertos de rasguños que ella misma se había hecho. Tuvieron que reducirla con cuidado y llamar a una ambulancia psiquiátrica. Esa noche, cuando lo llevaron a declarar, comprendió que lo que había vivido era algo más profundo que un arrebato de celos. Lía tenía un historial de problemas mentales que jamás le confesó. Medicación abandonada, episodios anteriores, relaciones rotas de forma abrupta. Había caído en medio de un huracán disfrazado de compañía. Al día siguiente, cuando regresó al apartamento, la visión lo sacudió de nuevo. La mesa que había comprado, esa misma que había abierto la puerta al encuentro con Lía, estaba intacta en medio del caos. Las sillas de madera se mantenían firmes, como si fueran testigos mudos de la locura de la noche anterior. Era irónico. El objeto que creyó símbolo de estabilidad y reconstrucción se había convertido en recordatorio de la traición más brutal, no de pareja, sino emocional. Nunca más volvió a usar Facebook Marketplace, ni para un libro, ni para una lámpara. Aquella experiencia le dejó claro que no todos los objetos traen consigo historias inocentes. Algunos cargan con presencias, heridas y oscuridades que no se ven en las fotos de un anuncio. Con el tiempo, logró rehacer su vida, pero siempre con una espina clavada en la memoria. A veces, al despertar de madrugada, creía escuchar pasos en la sala o el crujir de una silla. En esos momentos, el recuerdo regresaba intacto.
Lía de pie, el palo de golf en alto, los ojos rojos por el llanto y el filo del cuchillo brillando en su mano. Y entendió, con un escalofrío inevitable, que hay compras que cuestan más que dinero. Había algo extraño en el silencio del apartamento vacío. Tras casi 10 años de relación, ella se había quedado con todo: la cama, la mesa, las lámparas, incluso las cortinas que juntos habían comprado en un mercadillo de segunda mano. Él se quedó apenas con una maleta de ropa, la computadora portátil y un colchón inflable que se desinflaba cada 2 noches. No era la primera vez que sentía que el mundo se desmoronaba, pero aquella soledad resonaba distinta, con un eco amargo que le recordaba constantemente que ya no tenía un hogar, sino un espacio prestado por el azar. Decidió que, mientras ahorraba para comprar sus propios muebles, lo primero sería conseguir un sofá. Algo sencillo, barato, aunque no tuviera mucho sentido gastar en algo temporal. Revisando Facebook Marketplace entre ofertas de sillas viejas, mesas cojas y colchones dudosos, encontró algo que le llamó la atención: sofá amarillo. Gratis. Urgente. La fotografía no ayudaba mucho. Era un sofá extraño, con el tapizado descolorido, un tono mostaza que parecía maldito por el tiempo. Sin embargo, había algo hipnótico en ese amarillo decadente que lo atrapó de inmediato. El color le recordaba a cosas que nunca había confesado en voz alta: la chaqueta amarilla que tuvo en la adolescencia, el papel tapiz del cuarto de su abuela, incluso un dibujo de infancia que todavía guardaba. Era un color feo para muchos, pero para él era casi un símbolo personal. El anuncio estaba publicado por una mujer llamada Laura, quien respondía rápido a los mensajes. Le dijo que podía pasar esa misma tarde. La dirección era rara, una casa algo apartada, a las afueras de la ciudad, cerca de un camino sin salida. Cuando llegó, vio una fachada deteriorada, con la pintura descascarada y ventanas tapadas con cortinas viejas. Tocó la puerta principal, y fue una anciana quien le abrió apenas unos centímetros, con los ojos desorbitados, murmurando algo incomprensible antes de cerrarla de golpe. Confundido, se quedó en el porche hasta que una voz femenina lo llamó desde un costado. Era una mujer más joven, con ropa simple, que le sonrió nerviosa y le explicó que la anciana era su tía, que se asustaba con facilidad y que ella vivía en la parte trasera, en lo que parecía un garaje convertido en vivienda. Él dudó un instante, pero la mención del sofá lo convenció de seguirla. El interior estaba tenuemente iluminado. El aire olía a humedad y desinfectante barato. Avanzó unos pasos, buscando con la mirada el objeto que había motivado su viaje, pero no lo vio. «¿Dónde está el sofá?», preguntó con cierta incomodidad. La mujer no respondió. Fue entonces cuando escuchó un crujido en la habitación contigua. Antes de que pudiera reaccionar, una figura pequeña y encorvada salió disparada hacia él como un animal liberado de una jaula. El impacto lo tiró al suelo, y un dolor punzante le atravesó el hombro derecho. Gritó, intentando apartar a la silueta que forcejeaba encima de él. La luz reveló un rostro que lo dejó sin aire. No era una desconocida, no era cualquier mujer. Era ella, su ex, vestida con ropa extraña, un disfraz improvisado que la hacía parecer más joven, con el cabello cubierto por una peluca oscura. Tenía en la mano un cúter y su voz, desgarrada por la furia, repetía su nombre entre sollozos y gritos. Él, atónito, apenas pudo reaccionar. La sangre corría por su hombro, mientras el filo buscaba otra vez su piel. Él forcejeó sujetando la muñeca que sostenía el cúter. El filo rozó su piel otra vez, abriendo un nuevo corte en su antebrazo. El dolor lo obligó a reaccionar con desesperación. Con un golpe de rodilla logró apartarla lo suficiente para rodar hacia un lado y ponerse en pie, tambaleándose. Su ex gruñía, casi animal, con una mezcla de risa y llanto que lo helaba por dentro. «¿Pensaste que te ibas a ir así?», gritaba, avanzando de nuevo hacia él. «10 años tirados a la basura, nadie me abandona». El cuchillo volvió a buscarlo, y él, con un instinto que no reconocía como suyo, le dio un manotazo tan fuerte que el cúter salió volando y se estrelló contra la pared. En ese momento, la mujer que lo había recibido en el garaje se acercó para sujetarla, intentando calmarla. Fue allí cuando entendió. Esa mujer no era nadie más que la cómplice silenciosa, una máscara para distraerlo. Era su tía, o al menos alguien cercano a su ex, quien había preparado toda aquella trampa.
Con el corazón golpeándole en la garganta, corrió hacia la salida. Escuchó gritos detrás, pasos que lo seguían, pero consiguió abrir la puerta trasera y lanzarse al exterior. El aire frío le quemó los pulmones mientras tropezaba en el jardín, buscando su auto. Ya dentro, con las manos temblorosas y la sangre manchando el volante, marcó el número de emergencias. Entre sollozos explicó la dirección, el ataque, la identidad de su agresora. Le dijeron que se quedara en el coche, que no volviera a entrar. Minutos después, las luces azules iluminaron la calle desierta. La policía entró a la casa y la sacó esposada, todavía gritando su nombre, acusándolo de traición, de abandono, de haberla destruido. La vecina anciana miraba desde la ventana, con el rostro arrugado y desencajado, como si hubiera esperado ese desenlace desde hacía tiempo. En el hospital le suturaron las heridas. Ninguna era letal, pero el recuerdo de la escena se incrustó en su memoria como una cicatriz invisible. La policía le explicó más tarde que su ex llevaba semanas viviendo allí, cerca de su tía, planeando cada detalle. El anuncio del sofá amarillo no había sido casual. Ella conocía su fijación con ese color. Sabía que él no resistiría ir a buscarlo. El gancho perfecto. Los agentes le preguntaron si quería presentar cargos. Se quedó callado durante mucho rato. Había odio en él, sí, pero también un pozo profundo de compasión. Recordó los buenos momentos, la persona que alguna vez fue ella antes de quebrarse. «Number», dijo finalmente, «no quiero arruinar lo que queda de su vida». Aceptaron trasladarla a un centro de tratamiento mental donde recibiría atención. Él, en silencio, se comprometió a cubrir parte de sus gastos médicos. No por amor ni por esperanza de reconciliación, sino porque entendía que algunas heridas no se curan con justicia, sino con cuidados. De vuelta en su apartamento vacío, se sentó en el colchón inflable. Miró la habitación en penumbras, sin muebles, sin compañía, con un zumbido eléctrico que se mezclaba con el eco de su respiración. El celular vibró. Una notificación de Facebook Marketplace mostrándole nuevos anuncios de sofás en la zona. La cerró de inmediato, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Nunca más. Nunca volvería a usar esa plataforma. Nunca volvería a dejar que una debilidad personal lo arrastrara tan cerca de la muerte. Mientras limpiaba el vendaje de su hombro, pensó en lo irónico de todo. Había sobrevivido a la mujer que más había amado. Y esa misma mujer había sido la que más cerca estuvo de matarlo. En adelante, se juró, sería más difícil de engañar, más difícil de atrapar, y en lo más profundo de sí mismo, aceptó una verdad que lo perseguiría cada vez que cerrara los ojos. Los golpes más letales no vienen de extraños, sino de quienes alguna vez te prometieron amor eterno. Nunca imaginamos que una simple búsqueda en Facebook Marketplace nos arrastraría a un terreno tan peligroso, a un mundo que sin saberlo rozaba los mismos bordes en los que se mueve la Deep Web. El anonimato, las identidades falsas, la facilidad con la que alguien puede manipular tu confianza desde una pantalla. Éramos dos estudiantes con poco dinero, tratando de estirarlo al máximo para darle a alguien a quien queríamos mucho un regalo inolvidable. Andrés, mi novio de 28 años, había asumido desde hacía 2 años el rol de figura paterna para su hermana menor, Sofía, de 16, después del accidente en el que perdieron a sus padres. Él, aunque joven, cargaba con esa responsabilidad en la mirada y en los hombros. Yo lo acompañaba en todo lo que podía, porque sabía que no era fácil hacerse cargo de un adolescente y al mismo tiempo intentar sobrevivir como estudiante. El plan era encontrar un coche usado, decente y económico. Algo que le diera a Sofía más independencia y al mismo tiempo un poco de alegría en medio de tanto dolor. Después de varios intentos fallidos en Marketplace, apareció el anuncio. Un Chevy Cruze 2013, impecable, $2,100. El precio era increíble, demasiado bueno para ser verdad. Y sin embargo, las fotos parecían legítimas. Carrocería reluciente, pintura sin rayones, tapicería impecable. Nada daba la impresión de ser un engaño. El vendedor se llamaba Esteban. Su perfil era reciente, apenas unas publicaciones y amigos, pero tenía una explicación rápida para todo. Decía que el coche pertenecía a su madrastra, que ella se había mudado fuera del estado y le había pedido vender varias de sus cosas para repartir ganancias. Hasta enviaba mensajes amables, llenos de confianza. Tranquilos, el carro está entero, pueden revisarlo con calma. No hay truco, solo quiero salir de esto rápido.
Yo tenía mis dudas, lo confieso, era un precio demasiado bajo, y la historia sonaba un poco reciclada, como si fuera un guión aprendido. Pero Andrés, con esa mezcla de ilusión y responsabilidad, insistió. «Es para Sophie», me dijo. Y esas 3 palabras me hicieron bajar la guardia. Acordamos encontrarnos después de las 8 de la noche en una dirección que él envió por mensaje. Una zona retirada, fuera de la ciudad, con calles que apenas aparecían en Google Maps. Yo le pregunté por qué tan tarde y Esteban respondió rápido. «Trabajo de día, solo puedo a esa hora, pero no hay problema, el coche está en el patio trasero de la casa de mi madrastra». El trayecto fue incómodo. Mientras avanzábamos, las luces de la ciudad quedaban atrás y solo quedaban tramos de carretera desierta, interrumpidos por casas dispersas y lotes baldíos. La dirección nos llevó finalmente a una construcción que no parecía habitada. Ventanas cubiertas con tablas, el techo con tejas faltantes, el césped crecido hasta cubrir casi la entrada. «Esto no me gusta», le dije a Andrés apretando el volante con nerviosismo. «Ya estamos aquí», respondió intentando sonar tranquilo, aunque yo noté la tensión en su voz. Apenas estacionamos, un mensaje llegó a su celular. «Estoy detrás, en el patio. Vengan por el costado de la casa, ahí está el Chevy». No había rastro de luces, ni de coche alguno. Todo era oscuridad y silencio, roto solo por el viento que movía las ramas secas. Yo le pedí que no bajara, que esperáramos un poco, pero él me miró con determinación. «1 minuto, reviso y vuelvo. Quédate en el coche, si algo pasa arranca». Lo vi desaparecer entre las sombras del lateral de la casa. Me quedé sola en el asiento, con las manos listas en la llave de encendido. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos. El silencio era tan profundo que podía escuchar el golpeteo de mi propio corazón. Y entonces, estalló el grito. La voz de Andrés rompió la quietud como un disparo. Vi su silueta aparecer corriendo desde el fondo, tambaleante, y detrás de él 4 hombres emergiendo de la oscuridad, como salidos de un rincón que no existía segundos antes. Uno llevaba una linterna que apenas iluminaba sus rostros encapuchados. Andrés corría torpemente, con una mano en la cabeza. «Arranca», gritó, con la desesperación clavada en los ojos. No tuve que pensarlo. Giré la llave y el motor rugió mientras abría la puerta del copiloto para que saltara dentro. Andrés cayó en el asiento, jadeando, y yo pisé el acelerador con toda la fuerza que pude. Por el espejo retrovisor vi cómo los hombres corrían tras nosotros unos segundos más, hasta que la distancia los devoró en la oscuridad. «Me golpearon, me querían arrastrar adentro», dijo entre jadeos con la voz quebrada. Me contó entrecortado que al entrar al patio trasero no había ningún coche, solo una lona negra tirada en el suelo. Entonces, de la nada, 3 hombres lo empujaron contra la pared golpeándole la cabeza, mientras otro cerraba el paso. Uno dijo: «Mételo adentro, rápido». Fue entonces cuando, en un acto desesperado, empujó a uno con todas sus fuerzas y logró escapar, corriendo hacia mí. No dijimos nada más hasta estar en plena carretera, alejándonos a toda velocidad. Lo más perturbador llegó después, cuando intentamos reportar lo sucedido. La dirección que nos habían dado no estaba registrada como propiedad activa, el perfil de Esteban desapareció de Facebook al día siguiente, y las fotos del coche resultaron ser tomadas de un foro extranjero, con placas cuidadosamente recortadas. Al revisar más a fondo, descubrimos que otros usuarios en línea habían denunciado situaciones similares. Algunos foros mencionaban que estos anuncios falsos no eran simples robos, sino parte de redes más grandes que operaban en la Deep Web, utilizando perfiles efímeros en la superficie para atraer víctimas a trampas físicas. Historias de desaparecidos, estafas idénticas en distintos estados y un patrón que se repetía con variaciones mínimas. Siempre un coche barato, siempre una historia creíble, siempre un lugar remoto. Desde esa noche, yo no volví a dormir igual. Durante días, Andrés y yo no pudimos dejar de pensar en lo ocurrido. Los golpes en su cabeza se fueron aliviando, pero la herida invisible era más profunda. Esa mezcla de impotencia, miedo y rabia que se queda grabada cuando sabes que estuviste a centímetros de perderlo todo. Denunciamos en la policía local, pero el caso se archivó casi de inmediato. Sin placas visibles, sin datos de propiedad, sin evidencias físicas. «No podemos hacer nada», nos repitieron con tono cansado, como si aquella trampa fuera solo una piedra más en el desierto infinito de crímenes sin resolver.
Pero algo dentro de Andrés no podía quedarse quieto. Él siempre había tenido un pie en el mundo digital. Había trabajado con foros de tecnología y aunque nunca había profundizado en la Deep Web, sabía cómo acceder. Una madrugada, mientras yo intentaba dormir, lo vi encorvado frente a la computadora. La pantalla bañando su rostro con ese resplandor azul que parecía absorberlo todo. «No puedo dejarlo así», me dijo sin apartar la vista. «Estos tipos no improvisaron. Es una red, estoy seguro». Ingresó a varios foros en la Deep Web, algunos dedicados a fraudes, otros a compraventa de información. Durante horas, navegó entre páginas donde el anonimato era absoluto, donde las identidades eran máscaras sin rostro y las estafas se compartían como recetas. Fue entonces cuando encontramos algo que nos heló la sangre, una sección llamada Mercado Gris, un tablón oculto en el que varios usuarios ofrecían guías para trampas físicas a cambio de criptomonedas. Ahí estaban. Las mismas fotos del Chevy Cruze con descripciones casi idénticas a las que Esteban había usado con nosotros. No era un anuncio aislado, eran plantillas de estafa que cualquiera podía comprar y adaptar. Había manuales para todo. Cómo crear perfiles falsos en redes sociales, cómo borrar rastros de una publicación en segundos, cómo elegir ubicaciones seguras para emboscadas. Algunos mensajes incluso celebraban lo lucrativo del negocio, pero lo peor fue leer los testimonios. En medio de la jerga fría se filtraban frases como «el último se resistió y hubo que callarlo» o «la chica corrió, pero la alcanzamos en la carretera». Esas palabras perforaron nuestra mente como cuchillos. De pronto, lo que nos había parecido un intento de robo se transformaba en algo mucho más siniestro. No era simplemente que quisieran quitarle el dinero a Andrés. Era un sistema diseñado para desaparecer personas. Una maquinaria que usaba la fachada inocente de un coche barato para atraer víctimas hasta la oscuridad. Andrés comenzó a obsesionarse. Cada noche pasaba horas revisando direcciones, comparando patrones de escritura, guardando capturas. Yo lo veía deteriorarse, como si la misma sombra de la Deep Web se hubiera colado dentro de nuestra casa. Le advertí que dejarlo todo era lo mejor, pero él se aferraba a una idea. Si sabemos más, podremos denunciarlos mejor. No quiero que Sophie o alguien más caiga en lo mismo. Una noche, mientras revisábamos foros, recibimos un mensaje privado. No decía el nombre del remitente, solo una cadena de letras y números. El mensaje era breve. Sé lo que les pasó. Ustedes tuvieron suerte. Si siguen buscando, no la tendrán de nuevo. El corazón se me detuvo. Eso significaba que alguien nos estaba observando, que nuestros movimientos en ese espacio no eran invisibles. Andrés quiso ignorarlo, pero yo lo convencí de detener la investigación. Cerramos la laptop y durante días evitamos hablar del tema, pero los ecos quedaron. Desde entonces, cada vez que paso frente a un anuncio demasiado bueno para ser cierto, pienso en esa casa abandonada, en las tablas cubriendo las ventanas, en los pasos de esos hombres persiguiendo a Andrés. Pienso en cuántos habrán entrado antes que él, confiados en un auto que nunca existió, en una historia repetida una y otra vez, perfeccionada en los rincones más oscuros de Internet. El coche, el vendedor, todo era un espejismo. Una carnada diseñada para pescar a los ingenuos, a los desesperados, a los que aún creen que detrás de una pantalla alguien puede ser lo que dice ser. Hoy, mientras escribo esto, sigo sintiendo la misma pesadilla cada noche, el sonido de las pisadas detrás de nosotros, el eco de un portón oxidado abriéndose, y una voz desconocida diciendo, «Mételo adentro, rápido». No sé cuántas víctimas más habrá, ni si algún día atraparán a los responsables. Lo único que sé es que detrás de cada perfil falso, de cada anuncio perfecto, puede esconderse una trampa mortal, y que la Deep Web, con su anonimato infinito, seguirá alimentando a esos depredadores que cazan en silencio, esperando al próximo ingenuo que crea haber encontrado una ganga. Porque a veces, el precio más bajo es el que se paga con la vida.